Buenos días, estimados estudiantes de sexto año de educación básica. Vamos a dar inicio a la clase número 8, correspondiente al segundo trimestre del segundo parcial en la asignatura Ciencias Sociales, con el tema El pueblo y los actores sociales de la República. Los subtemas que vamos a relacionar en la clase del día de hoy son los pobladores ecuatorianos, sociedad y territorio, vida cotidiana del nuevo Estado, la migración hacia la costa, la sociedad guayaquileña, la población de la región amazónica en el siglo XIX. Los pobladores ecuatorianos. A inicios de la República, varios grupos humanos ocupaban los espacios de urbes, como Quito, Guayaquil, Cuenca y las áreas rurales. Estos grupos provenían del periodo colonial, repartidos en todo el territorio nacional. ¿Qué significa urbe? Ciudad, especialmente la que tiene un gran número de habitantes. En el campo, la estructura de la hacienda colonial había perdurado en la costa y la sierra. La hacienda dominaba la economía y las relaciones de producción. ¿Qué significa relaciones de producción? En referencia a relaciones económicas que se producen entre hombres y mujeres en procesos productivos. A comienzos del siglo XIX existió una crisis de las grandes ciudades. Esto obligó a un sector de la población a movilizarse al campo para trabajar y formar sus comunidades en las haciendas. Como podemos observar en la siguiente imagen, una pintura de la ciudad de Quito a comienzos del siglo XIX. Se observa el paisaje urbano heredado de tiempos coloniales. Sociedad y territorio. El Ecuador no era un país homogéneo, pues existían grandes diferencias entre sus regiones. Era distinta su economía, organización social, gobierno, población y cultura. Aunque muchas de las fuentes y escritos de la época muestran el ideal de un Estado y pueblo unificado, en realidad, la vida de las personas era socialmente dispersa. La vida no era la misma en la cordillera de los Andes que en la costa o en la Amazonía. El proceso de ruralización, que significó la concentración de gran parte de la población, como hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinos, mestizos, en el campo, permitió que los grupos populares se alejaran de los cambios sociopolíticos del Estado y que se conserven sus tradiciones y costumbres culturales propias. La crisis económica, como de la minería y de los obrajes, había afectado el comercio y la comunicación con las ciudades. Vida cotidiana del nuevo Estado. Las urbes eran espacios donde se encontraban diversos oficios, como el de aguatero, barrendero, cajonero, cargador, vendedor. En el campo, los indígenas vivían en comunidades vinculadas con las haciendas, en oficios como jornaleros y trabajadores agrícolas. En este espacio se encontraban el hacendado, los agricultores, los trabajadores indígenas y afrodescendientes. La población considerada de descendencia blanca en el contexto colonial mantenía una gran inclinación por lo extranjero o europeo, especialmente en su vida familiar. Este grupo de personas estaban conformados por aquellos que tenían extensas propiedades, cargos burocráticos y relaciones políticas, como hacendados, comerciantes, políticos, burócratas y religiosos. Tenían acceso a la educación y ejercían diversas profesiones, eran abogados, médicos, clérigos y militares. Las mujeres eran limitadas a los oficios domésticos
y no compartían la misma vida pública y derechos que los hombres. La migración hacia la costa. Quito fue el más importante centro urbano y político a inicios del siglo XIX. Grupos sociales de la naciente república, élite, terrateniente y altos funcionarios, militares, comerciantes y clero, indígenas, campesinos, montubios y mujeres, esclavos afroamericanos indígenas de la Amazonía. La vida de los habitantes, especialmente de los quiteños, estaba organizada por la región de sus costumbres y cotidianidad. Por eso los principales espacios de convivencia entre los pobladores eran los mercados y plazas, que estaban usualmente cerca de las iglesias y los conventos. El escenario quiteño era la combinación de tradiciones, culturas y una fiel religiosidad. El incremento del comercio agrícola de productos como el cacao en las haciendas de la costa atrajo a los trabajadores de la sierra. La sociedad guayaquileña. Guayaquil tuvo un proceso de urbanización diferente. El crecimiento y el movimiento demográfico fueron motivados por el auge comercial y el progreso de la región, pero se sufría la ausencia de mano de obra para emprender su modernización. Guayaquil fue la cuna de una nueva burguesía comercial y desde el inicio las desigualdades económicas entre clases sociales bajas y altas fueron significativas. El movimiento migratorio incluyó a los indígenas y mestizos de la sierra, que significa burguesía, grupo o clase social a la que pertenecen las personas acomodadas. En la siguiente imagen se observa una intensa actividad comercial, al ser el principal puerto del país. La población de la región amazónica en el siglo XIX. La Amazonía, también denominada Oriente Ecuatoriano, ha sido una región aislada, que no se desarrolló activamente en el proceso republicano. Esta región tuvo un desarrollo más lento y pasivo que la agitada sociedad de las urbes del Ecuador. Siempre ha sido un territorio difícil para el desarrollo de grandes ciudades, a pesar de concentrar abundantes recursos naturales, debido a la hostilidad del ambiente selvático y a que la tierra no es apta para la agricultura. Solo se desarrolló la construcción de pequeños poblados y precarias poblaciones. Estas fueron fundadas por diferentes olas de colonización que se dieron en el tiempo, entre ellas las misiones de orden religiosas y los explotadores de recursos naturales, como la minería en el siglo XVI y el caucho en el siglo XIX. Muy bien. En este momento, estudiantes, les voy a compartir el taller de la clase del día de hoy. Muy bien. Tenemos el taller con la fecha del día de hoy y el tema el pueblo y los actores sociales de la República, identificando que es el taller número 8 del segundo quimestre del segundo parcial. En el primer punto nos indica, completa el siguiente gráfico con 3 características de la sociedad y cotidianidad de cada región del país a inicios de la República. Aquí, como podemos observar, tenemos la costa, sierra y Amazonía. Ubicar 3 características. En el segundo punto nos indica, escribe la principal causa del movimiento de la población obrera al campo a inicios del siglo XIX. En el tercer punto del taller tenemos, explica por qué razón los indígenas de la sierra decidieron movilizarse a vivir en la región costa en el siglo XIX. Escribe tu respuesta en estas 3 líneas.
que usted observa. Recuerde, estudiante, que usted tiene que observar el video y realizar el taller. Tiene de plazo 2 días para subir a la plataforma. En la plataforma, ustedes encontrarán la tarea número 8, que corresponde a nuestra asignatura, en la cual se les recuerda que tienen que observar este mismo video para responder las preguntas de la tarea número 8. En el punto donde indique que tiene que investigar, allí usted va a realizar su respectiva investigación. ¿Ya? Muy bien. Ha sido un gusto, estudiantes. Cuídense.